Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Saludo también aquí a nuestro amigo Mario Alberto Tejeda, que es un miembro muy distinguido de la Sociedad Jalapeña y miembro de algunas organizaciones civiles pues, bienvenido. Quiero reiterar a nombre de los académicos aquí presentes nuestro total respaldo y apoyo al doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del estado de Veracruz, y nos sumamos a su gestión aportando nuestros conocimientos para el mejoramiento de Veracruz y de México. El día de hoy seré conducto para hacer un pronunciamiento sobre nuestra posición respecto al modelo causal que el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, a partir de este momento IPCC, ha adoptado en torno al fenómeno del calentamiento global. Los científicos que componen a dicho panel han manejado como causa del calentamiento global las emisiones de gases de efecto invernadero originados por la actividad humana, en especial el dióxido de carbono, gas al que en la actualidad se le ha declarado como altamente nocivo para el sostenimiento de la vida en el planeta. De ahí que han surgido organizaciones y grupos ecologistas, en su mayoría auspiciados por el Reino Unido, que han influido en la legislación de multitud de países para imponer políticas de mitigación a los gases de efecto invernadero. La entrada a México al protocolo de Kioto forma parte de esta política, así como la generación de leyes y acuerdos de mitigación de emisión de gases de efecto de invernadero en nuestro país. Sin embargo, en la actualidad existe una profunda polémica entre la comunidad científica internacional sobre la causa que originan las variaciones climáticas en la Tierra, y se ha puesto en duda que se deba a la emisión del dióxido de carbono generado por la actividad humana. Se sabe además que las emisiones actuales de dióxido de carbono se pueden triplicar sin que exista una afectación al medio ambiente. Además, investigaciones científicas han indicado que leves modificaciones en la constante solar, es decir, en las variaciones de las emisiones de calor del Sol y en la inclinación del eje de nuestro planeta, son las causantes de los diversos periodos climáticos que se han vivido en la Tierra. De la misma manera, se sabe que un gas más poderoso para generar un efecto de invernadero que el dióxido de carbono es el vapor de agua, y que hasta ahora afortunadamente no se les ha ocurrido a los señores del panel intergubernamental de cambio climático sugerir a la Conagua su mitigación. Cambio climático se ha encontrado fuera de la Tierra. Desde 2007, Marte ha manifestado una disminución en la nieve de sus casquetes polares, lo que implica una elevación de temperatura que coincide con el proceso del incremento de la actividad solar, lo que obviamente se manifiesta también en la Tierra. Es necesario destacar que los modelos computacionales climáticos de predicción que han usado muchos científicos del IPCC solo obedecen a los datos con los que son alimentados y por lo tanto responden solo a la información con que se les alimenta, razón por la cual sus predicciones catastrofistas son altamente especulativas. Las políticas actuales están pasando por alto el desarrollo de medidas contra la emisión de partículas de alta energía, producto de la actividad del Sol, que se irán incrementando hasta alcanzar el máximo solar durante los siguientes años, en los que se esperan tormentas solares que puedan lesionar el sistema eléctrico de la Tierra, así como el de radiocomunicaciones. Sistemas de almacenamiento de información y otros tardarán años en recuperarse. Ya en 1859 se dio un evento de dicha magnitud que destruyó el sistema telegráfico de los Estados Unidos e inició un periodo frío que podría durar más de 40 años, para el cual no estamos preparados. Lo anterior implica una nueva visión de las políticas públicas sobre cambio climático, visualizados como eventos de orden cósmico, no solo en Veracruz y México, sino en todo el mundo, pues estarían desperdiciando una gran cantidad de recursos
dirigiendo esfuerzos en factores no determinantes del fenómeno del calentamiento global. A largo plazo, esta estrategia tendría serias repercusiones sobre el desarrollo de las actividades productivas, agravando más nuestros problemas sociales. Una crisis podría generarse por el reclamo popular y empresarial a una política de cambio climático errónea que lesione los intereses de la población en tres direcciones: por haberse gastado millones de pesos en programas de mitigación de cambio climático que fueron basados en una serie de ideas que estaban equivocadas; por el frenado de la actividad industrial y agropecuaria de los países del tercer mundo en detrimento de la generación de productos, empleos y servicios; por no tomar medidas adecuadas por medio de la generación de políticas públicas basadas en postulados, axiomas y observaciones incorrectas sobre lo que en realidad estaba generando el cambio climático, una actividad solar extraordinaria de orden cíclico con duración limitada pero con consecuencias bastante delicadas. Por lo anterior, los aquí presentes, investigadores, académicos, intelectuales y ciudadanos de diversas instituciones educativas, centros de investigación y de trabajo del Estado de Veracruz, hacemos del conocimiento público nuestro desacuerdo hacia la imperante insistencia de querer generar una política pública ambiental basada en el postulado de que el CO2, originado por el ser humano, es responsable de generar el calentamiento planetario y por lo tanto el cambio climático. La abrumadora evidencia científica hace que no estemos de acuerdo con las tesis de que las emisiones de dióxido de carbono sean las responsables del impacto sobre las variaciones climáticas que al día de hoy se mencionan al interior del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU. Consideramos que son irresponsables dichas afirmaciones, pues existen bastantes elementos científicos para demostrar que el dióxido de carbono no es el factor principal, mucho menos el producido por nuestra civilización, en especial cuando desde 1959 se viene escuchando el mismo discurso y lo único que se hace es cambiar la fecha para los supuestos desastres ambientales, tal y como viene expresado en diversos artículos del científico americano, que dicen frases como: de seguirse incrementando la quema de combustibles fósiles para el año 2000, la temperatura se incrementará 2 grados más que en la actualidad. Cita que viene desde 1959. Esta es también una defensa al ser humano como la mejor obra de la naturaleza, cuyo máximo resultado es nuestra actual civilización. Estamos adheridos y hablamos al igual que los más de 32,000 científicos de varios países que se han manifestado ante la ONU y diversas instancias gubernamentales en defender con hechos y de manera científica la tesis que manifiesta la no intervención del CO2 humano en las variables climáticas del planeta. De igual manera, respaldamos a los 650 científicos que han testificado ante el Senado de los Estados Unidos y que han puesto de manifiesto la desafortunada tesis que hoy se da como hecho oficial respecto a la causa del cambio climático. Al Comité de Ciencias Geológicas de la Academia Nacional de Ciencias de Polonia, quienes ya expusieron que el calentamiento global es un fenómeno de orden solar y no producto del hombre y su civilización. Manifestamos nuestro respaldo a los 50 científicos de la NASA, encabezados por los doctores Harrison Smith, último hombre en viajar a la Luna y ex senador de los Estados Unidos, y Walter Cunningham, del Apolo 7, quienes ya han solicitado a la Agencia Espacial Norteamericana el retiro de la propaganda en contra del dióxido de carbono como supuesto causante del cambio climático, porque al ser solo una hipótesis no probada y manejarla como un hecho, daña la reputación de la Agencia Espacial, y porque decenas de miles de científicos de todo el mundo han declarado públicamente su falta de fe en dicha afirmación. El CO2, y lo queremos dejar muy claro, es un gas de vida. Sin él, la vida en la Tierra no podría llevarse a cabo. Estamos profundamente conectados con el dióxido de carbono. El hombre lo exhala y las plantas lo usan para crecer y devolvernos oxígeno. Por lo anterior, solicitamos la revaloración de la política de mitigación del CO2. Pues de aplicarla, se podría afectar gravemente las actividades ganaderas, agrícolas, industriales, comerciales y de transporte en todo el país y nuestro estado. Mucho nos preocupa que de aplicarse los planes de mitigación
del dióxido de carbono a la agricultura y ganadería, cuya principal política del panel intergubernamental de cambio climático es la reducción de espacios para tales actividades. Lo único que se tenga para Veracruz como resultado sea pobreza y hambre. De igual manera solicitamos que desde el Congreso del Estado se revisen o en su caso deroguen dichas leyes que provienen de políticas y acuerdos internacionales que todo indica llevan la intención de intervenir en nuestro país con estrategias ecorradicales. Alertamos a todas las universidades, tanto privadas como estatales, para que sean analíticos y críticos antes de participar con grupos y organizaciones ecologistas que pidan reducciones de emisión de dióxido de carbono, pues en la mayoría de ellos viene implícita la intención de confundir a la sociedad con hechos no comprobados sobre la verdadera causa de los problemas ambientales y de la escasez de recursos naturales, situación que atentan contra nuestro modelo de civilización. Organizaciones así acusan al hombre de ser el generador de dióxido de carbono y por lo tanto piden la reducción poblacional para salvar al planeta del calentamiento global. Lamentamos que el panel intergubernamental de cambio climático y organizaciones ecologistas pidan la disminución de áreas destinadas al cultivo y la ganadería por considerar que contaminan y lesionan al planeta. Estas ideas retrógradas en un mundo que tiene hambre son perversas. La reducción de áreas de cultivo y ganadería en un país pobre solo llevan a la hambruna. Primero está el hombre. Es una defensa al planeta en perjuicio del ser humano, que es además la mejor obra de la naturaleza. La pregunta es, ¿para quién o quiénes defendemos al planeta? Es evidente que no es para nosotros sus actuales habitantes. Pedimos a nuestros senadores y diputados electos que intervengan a la mayor brevedad posible y que salga México del protocolo de Kioto. Nuestro desarrollo nacional no debe estar sometido a ningún imperio ni a ninguna religión ecologista. Más que salvar al planeta, debemos salvar nuestra civilización, nuestra cultura planetaria de 4000 años de lucha y perfeccionamiento, y de esta manera rescataremos al medio ambiente del cual somos producto. Que existan fuerzas externas que decidían vernos regresar a la caza y recolección para salvar al planeta, es decir, a una pobreza atroz, a una ignorancia atroz, y que después argumenten que no justificamos nuestra existencia. Eso no lo debemos permitir. Nuestra civilización es de alta energía y retroceder solo colapsará lo ya establecido y ganado por el esfuerzo de la humanidad a lo largo de los siglos. Es fundamental impedir que determinados grupos hagan de la ciencia del cambio climático un dogma incuestionable, que raye en la creación de una nueva religión que atente contra la especie humana, es decir, un ecofascismo con rostro verde, que ponga en peligro la civilización actual. Y concluimos citando al presidente de la República Checa, Václav Klaus, quien afirmó: el alarmismo sobre el calentamiento global es una ideología para reprimir la libertad individual y el desarrollo de la prosperidad en el mundo. Las víctimas de Al Gore y su historia global serán los países más pobres y no podrán hacer frente a los compromisos de Kioto. Es cuanto. Gracias. ¿Le repetiste las...? ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes estarían pidiendo que se echara abajo el plan veracruzano de desarrollo donde se tienen contempladas estas políticas de conservación ambiental. Nosotros estamos pidiendo que se revise la política del dióxido de carbono y estamos coadyuvando con el gobierno del Estado, porque es nuestra obligación como ciudadanos apoyar el desarrollo de políticas que no lesionen a la sociedad veracruzana. Ese es nuestro compromiso. Queremos que México tenga su propio criterio y que no dependa de la imposición de políticas internacionales. Esa es nuestra recomendación. ¿Ustedes están en contra entonces de las campañas de reforestación que llevan a cabo y No. Vamos a aclarar algo. No hablamos de campañas de reforestación, no hablamos de descuidar la biodiversidad, al contrario, nosotros somos defensores de los ecosistemas, defensores
de los árboles.